para disfrutar en esta noche de todos esos procesos y mensajes que nos llegan para vivir mucho más a gusto, para vivir mucho más cómodos, para sentirnos de verdad entendiendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pues le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es una mujer, es nuestra médica de cabecera aquí en nuestro espacio En Armonía. Es una mujer llena de luz, de sabiduría, de conocimiento y sobre todo de disciplina para seguirse preparando y para seguir compartiendo con todos los que estamos a su alrededor, pues toda la información que tiene para darnos. Ella es médico cirujana, ella está especializada en medicina vibracional, está especializada también en homeopatía, en medicina ayurvédica, en mensajes con ángeles, en respiración del corazón. Y hoy nos va a hablar de algo bien interesante, la doctora Cristina Montaña. Cris, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Clarita, feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti, porque hoy nos vas a enseñar a afinar nuestra energía, nuestra frecuencia vibratoria, para de esa manera poder escuchar esos susurros del cielo, esos mensajes que nos llegan de muchas maneras. A veces decimos, yo repetidamente oigo un mensaje, alguien siempre me habla de esta idea y yo no sé ni por qué, o a veces yo leo en la calle siempre el mismo mensaje y no entiendo por qué. Resulta que son maneras que el cielo, el universo, Dios, los seres de luz tienen para comunicarse con nosotros, para recordarnos nuestro trabajo aquí en la tierra, y nosotros a veces por estar en la cabeza, en los pendientes, en las tareas, como que no nos detenemos a sentir, a vivir y a vibrar con esos mensajes. Entonces hoy nos vas a enseñar a eso, a afinar nuestra energía, ¿verdad? Así es, Clarita, sí, feliz de estar aquí con este tema tan especial. Digamos que los últimos años trabajando con la energía me ha regalado mucha claridad sobre esto que son los susurros del cielo, o el modo en el que el cielo se pone en contacto con nosotros. Es importante decir primero que todo que no es un don especial o particular o reducido a pocas personas. Es una habilidad que tenemos todos. Y es muy importante ahorita, Clarita, porque hace unos años cuando hablábamos de la respiración del corazón y yo te decía que es un momento en el que nos están facilitando activar estos dones, precisamente ahorita es tan común hablar de esto porque todos estamos recibiendo como una actualización energética para sintonizarnos con más facilidad. Pero hablemos primero de la maravillosa facilidad que tenemos cuando somos niños. Cuando somos niños y tenemos nuestra alta vibración porque no hemos conectado aún con el miedo, con la frustración, con la rutina diaria y el estrés, ¿no?, en el que vivimos normalmente, nos movemos en una vibración energética alta que nos permite sintonizarnos con todo ese mundo invisible, con ese mundo que no vemos. Quien vibra alto y quien tiene un corazón puro se conecta directamente con estas frecuencias de alta vibración. El niño las ve y las vive y les da diferentes nombres porque él no tiene el conocimiento de eso que es, y normalmente ya el adulto, desconectado de esta capacidad de sensibilización, ni siquiera le habla. Entonces el niño los puede llamar amigos imaginarios, o los puede llamar ángeles de la guarda, o puede llamarlos duendes, hadas, fantasmas. Son muchos los nombres que se dan. Pero cuando somos niños tenemos siempre la capacidad de sintonizarnos con estos seres de energía, seres de luz. Y la función de este primer encuentro tan natural cuando somos niños es recordarnos lo poderosos que somos. ¿Qué sucede ahí? Pero Clarita, que comenzamos nuestra educación, comenzamos a llenarnos de miedo, comenzamos de pronto a sentirnos raros, ¿no? A decir, ¿por qué yo veo esto y nadie habla de esa cosa tan rara que veo, que siento? Y lo que hacemos es ir cerrando gradualmente esos canales de percepción energética. Los canales de percepción energética más importantes son 4, y podemos hablar que es como un intermedio entre el sentido físico, esos órganos de los sentidos físicos, y unos sentidos como multidimensionales, llamémoslos así. Pero básicamente podemos hablar del mundo de la
o del canal de la clarividencia, que es la capacidad de conectar con esos mundos sutiles a través de la vista, es decir, ver o percibir imágenes no densas porque no son materiales, sino en estructuras más sutiles, pero verlo con claridad. Podemos tener muy desarrollado la clareaudiencia, es decir, no vemos probablemente mucho, pero escuchamos. El clarisentimiento, que son percepciones y sensaciones físicas como escalofríos, como cambio de temperatura, como un ambiente que para ti es agradable o incómodo. Y el último es el clariconocimiento o la clariconciencia, es decir, recibir información directamente. Bueno, son esos canales de percepción energética que en la medida que comenzamos ya de adultos a trabajar en nosotros y elevando nuestra vibración, nos permitimos ir reconociendo ese mundo invisible. Claro, y lo decías hace un momento, nosotros tenemos esos canales abiertos cuando estamos niños, cuando estamos alejados como de todas esas emociones que nos llevan a sentir ese miedo que nos impide o que nos bloquea. Hoy pongámonos en el contexto de esta realidad. Ya somos adultos, la mayoría de las personas que están en este momento conectadas con nosotros son personas hechas y derechas, como podríamos decir. Y dicen, pues yo quisiera conectar con ese mundo sutil, yo quisiera, porque nosotros, Cris, siempre estamos buscando respuestas. Las respuestas están adentro, claro que están siempre adentro, pero uno quisiera poder entender o traducir mejor eso que está aquí dentro del corazón y que a veces no sabemos cómo se come. Entonces, que esos mensajes que vienen de afuera, como lo decíamos ahorita, como esas personas que siempre nos hablan de un tema y uno, ay, ¿por qué será que me están diciendo esto? ¿O por qué será que estoy viendo esto? Pero no le doy el contexto porque no lo estoy entendiendo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo conectarnos tranquila y serenamente con nuestra realidad, con nuestro propósito, con nuestra función aquí en la tierra, más allá de las tareas que estamos haciendo, los que tienen el trabajo de lo que sea? Esa es una función, pero resulta que a veces nosotros vamos más allá de esa función. Entonces, ¿cómo entenderlo, Cris? Clarita, lo más importante y lo primero es reconocer que todos podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque álmicamente tenemos un pacto a través de nuestra conexión como almas con Dios, con el universo, con la fuente, como lo queramos llamar, de recibir este apoyo de este mundo invisible o guías o seres de luz que están ahí, como decías tú al inicio, recordándonos qué fue lo que vinimos realmente a hacer, cuál es nuestro real propósito y ayudándonos en ese proceso evolutivo como almas, que es lo más importante. Entonces, lo primero es reconocer. Lo segundo importantísimo es que si nosotros estamos llenos de ruido mental y si afuera hay mucho ruido o mucha distorsión, pues es imposible sintonizarse con esos, y por eso me gusta llamarlos susurros, porque es una voz y es un mensaje que viene a un nivel muy delicado. Digamos que el sonido, como lo entendemos nosotros en tercera dimensión, es un sonido suave y amoroso. Si estamos hacia afuera, si estamos conectados con el caos, si estamos llenos de ruido mental, es imposible escucharlos. Entonces lo primero es comenzar a trabajar el silencio, buscar el silencio. Por eso es tan importante, y hemos hablado aquí muchas veces de la meditación, de las disciplinas orientales que nos llevan a combinar ejercicio y meditación, de la misma contemplación o la oración. Es fundamental entonces un entrenamiento previo para darnos esos espacios de silencio que son los que nos permiten no solo escucharnos a nosotros de nuestra guía interior, sino ir trabajando nuestra frecuencia vibratoria. Y es como en la radio, es sintonizar una emisora diferente o irnos moviendo a través de los números, ¿no? o de las emisoras, e ir sintonizando cada vez frecuencias de más alta vibración. Los mensajes llegan en muchos modos, porque la gente se puede quedar esperando en una meditación o en un estado de contemplación directamente una voz. Pero tú lo has dicho, el mundo invisible es muy amplio. El mundo invisible están los guías espirituales, los maestros ascendidos, los ángeles o los arcángeles. Y cada uno de ellos utiliza una emisora particular. Entonces me gustaría que pudiéramos, por ejemplo, hablar, y esto lo hago, que lo vamos a hablar ahorita en mi libro, contando los modos en que el cielo nos habla. Y nos habla, por ejemplo, cojamos primero el plano astral y cojamos esos que llamamos guías espirituales, que son
los seres que nos han amado pero ya han trascendido este plano, ya no están en su cuerpo físico, ellos entran en contacto con nosotros en muchos modos, a través, por ejemplo, del sueño, donde nos hablan y nos dan indicaciones, a través del mundo físico, haciendo ellos un esfuerzo importante porque nosotros entendamos un mensaje, por ejemplo, el ver un pájaro particular, el observar una flor, tú cómo entiendes o cómo conectas con ese mensaje, lo tienes que sentir en el corazón y tienes que sentir y permitirte sentir esa guía que te lleva de observar una flor a conectarte con ese ser que tú amabas y que ya no está aquí físicamente, pero que se manifiesta a través tuyo mostrándote algo físico, por ejemplo. Están los ángeles de la guarda y los arcángeles, que se pueden manifestar también con señales muy claras a través de la música, a través de las plumas, a través de las monedas, a través de los colores, pero también en grandes momentos de silencio podemos instaurar una charla con ellos. Una charla es literal, una charla, hablan contigo y te dan claridad sobre algo que tú necesites, pero tienes que sentirlo en el corazón, tienes que hablar con ellos y tienes que solicitarlo. Y se habla como hablamos o como estamos hablando tú y yo. Se habla directamente dirigiéndose a ellos y pidiéndoles ayuda y guía. Un trabajo muy profundo y muy hermoso también se hace con los maestros ascendidos. En mi experiencia, más que buscarlos o pedir ayuda, ellos llegan en el momento en el que tú has pactado entrar en contacto con ellos. Expliquémosles a nuestros oyentes quiénes son los maestros ascendidos o quiénes podrían ser. Los maestros ascendidos son seres que han caminado la tierra, que la han transitado, es decir, han tenido vidas terrenales y han completado su proceso de evolución álmica, es decir, no sé, en el budismo se llama la iluminación, pero puede tener muchos otros nombres, es decir, cierran su ciclo de experiencia por su evolución álmica y desde arriba nos están apoyando. Hay maestros ascendidos relacionados con los 7 rayos, que puede ser una cosa bonita para hablar en otro programa. Está el maestro Saint Germain, está el maestro Lanto, está el maestro Jesús Sananda, es también un maestro ascendido. Hay muchos maestros ascendidos y ellos nos están apoyando. Hay unos que particularmente nos están apoyando en este momento de transición que estamos viviendo y en este proceso de despertar espiritual. Y eso hay que soltar la ansiedad, porque muchas veces nosotros nos llenamos de ese deseo incontenible. Yo quiero recibir mensajes, yo quiero que me ayuden a resolver una situación particular en mi vida. Y cuando nos llenamos de ansiedad, pues como que nos bloqueamos. Clarita, la ansiedad y la expectativa bajan inmediatamente tu frecuencia energética, como la baja el juicio. Entonces, si tú te estás diciendo yo no soy capaz, solo pueden algunos, todo eso baja tu vibración y es muy claro porque es que es pura física. Si tú bajas tu vibración, te desintonizas de altas frecuencias. Entonces es muy importante y el trabajo más importante es permanecer en nosotros, permanecer en ese estado de gracia y de conexión con mi propio ser y con mi corazón y desde ahí abrirme a recibir lo que corresponda y como cuando éramos niños llenos de ilusión, de felicidad y de diversión sin expectativas, sino con la claridad de que todo lo que llega a mí es lo que necesito. Apenas soltamos esa necesidad, las cosas y los mensajes y el mágico mundo invisible hace contacto con nosotros. Y hablando de ese mágico mundo invisible que está a nuestro alrededor, porque como todo es energía, en últimas, nosotros la energía que reconocemos normalmente en nuestro diario vivir es la energía que es más densa. ¿Qué significa? La que podemos tocar, la que podemos observar. Esas, por decirlo de alguna manera, esos átomos, esas moléculas que están tan pegadas unas a otras que forman algo particular que nosotros podemos ver. De esa manera es de la que nosotros, o como nosotros concebimos el mundo, nuestra realidad. Claro que es esta, la que estamos viendo, la que podemos tocar, la que podemos oler, la que podemos oír. Pero resulta que además de esta realidad que tenemos enfrente, pues existen otras realidades, ¿no?
otras dimensiones, por decirlo de alguna manera, que hay gente que se le para el pelo o se pone las manos en la cabeza y dice, pero ¿cómo así? A ver, ver para creer, yo solo creo en lo que veo y en lo que puedo tocar, en lo otro no. Resulta que de esa manera nos estamos limitando porque existen un montón de dimensiones diferentes donde la misma energía fluye y corre de otra manera. Puede que si esta es la primera vez que están escuchando como esta información, pues van a decir, un momento, esto lo necesito digerir mucho más fácil. Pero ¿cómo explicar que además de esta tenemos otras realidades y en esas otras realidades, pues son esas otras dimensiones, en esa sutilidad de la energía donde fluye de otra manera, pues están estos seres de luz, estos maestros ascendidos, y que de esa manera ellos también están ahí esperando a poderse comunicar con nosotros. Claro que sí, Clarita. Para mí las medicinas de Oriente fueron mi vehículo a la comprensión de la energía, en un modo diferente a como lo comprendía yo desde el punto de vista occidental. Pero una muy buena noticia nos trae desde hace algunos años ya la física cuántica para los que somos científicos y completamente occidentales. Y es darnos cuenta que la energía, así como la entendemos, el modelo físico de la energía ha ido cambiando. Y lo más importante es comprender ahorita que lo que nosotros veíamos como un modelo físico, que era el modelo atómico. El modelo atómico de materia tiene menos del 0.0001% y básicamente un 99.99% es energía. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente lo que nosotros consideramos como realidad, porque lo vemos y lo tocamos como un mundo físico, para darle un valor mayor es el 1%. Y el 99% de la energía que nos compone, no solo a nosotros mismos como seres, sino a nivel colectivo, como humanidad, como planeta, como cosmos, ese 99% restante de la energía es no visible. Y es en ese mundo donde vamos a ir gradualmente, en el tiempo en el que nos corresponda, a ir conociendo esa realidad que es la que yo llamo con R mayúscula. No solo porque es inmensamente más grande, sino porque ahí vamos a hacer contacto con quien realmente somos y con nuestra real esencia. Y esto es algo absolutamente mágico y muy, muy poderoso. Mi camino a irme integrando a esta nueva forma de ver esa realidad fue de la mano del arcángel Metatrón, que fue de los seres de luz que me acompañó desde mi inicio a percibirla, cuando comencé a explorar esta energía afuera de ese 1%. Y vuelvo y te repito, a través de su mensaje, de lo canalizado a través de él en estos últimos 4 años, todos estamos dirigiéndonos hacia esa actualización, que no es otra cosa que recordar dones que ya conocíamos, que es despertar ese contacto con nuestro propio cuerpo, con nuestros órganos de los sentidos que nos van a permitir percibir eso que no ven nuestros ojos físicos. Y a través de esta búsqueda y de esta información recibida por el arcángel Metatrón, surgió un libro que hoy queremos contar, que se llama Susurros del Cielo, ¿verdad? Sí, su nombre es Susurros del Cielo, un manual para la ascensión, Clarita, y recoge la información que el arcángel Metatrón me compartió en un viaje sagrado en el 2019 en el lago Titicaca, de la cual estoy hablando contigo porque apenas llegué del viaje sagrado y lo puse en mis redes, me llamaste para venir a hablar aquí en tu programa de la respiración del corazón. Y básicamente el libro está compuesto de 2 partes. La primera parte, Los Susurros del Cielo, es mi explicación como médico vibracional y en todo mi proceso a lo largo de mi vida, cómo fui ya desde este momento comprendiendo cuáles eran esos llamados del cielo, en qué modo se comunica con nosotros y qué podemos hacer desde el punto de vista energético para sintonizarnos con estas frecuencias. Y la segunda parte del libro, que es el manual para la ascensión, son los pasos que en estos 3 años Metatrón me ha dado uno a uno para ir trabajando cada ser que siente el llamado de leer y de conectar con este manual. ¿Cómo podemos hacer para ir elevando nuestra vibración, para ir activando nuestros dones, nuestra glándula pineal, nuestra glándula timo, la capacidad de comprender que somos más que esta materia física, que realmente el cuerpo físico nos hace creer una separación y esta separación realmente no existe?
Y todo ese manual te va a ir dando los pasos. También el manual tiene, aparte de las explicaciones teóricas de lo que hay que comprender para poder integrarlo en la meditación final, cada parte del libro tiene una meditación en la cual se hacen las activaciones y los anclajes energéticos que el arcángel Metatrón me compartió. Cuando hablo de anclajes energéticos es muy simple, Clarita. La meditación no es otra cosa que una guía. Es como si escucháramos un cuento cuando éramos niños. Yo les pido inclusive registrarlo con su propia voz, la meditación al final de cada capítulo, para que la escuchen y hagan el ejercicio simplemente de imaginar lo que la voz dice. Son colores, son formas geométricas, son lugares diferentes, y todo esto les va a ir permitiendo ir activando esos dones e ir integrando esta energía que es la que nos está permitiendo actualizarnos energéticamente y reconocernos como seres de luz. Doctora Cris, muchos dirán, esto es muy difícil. Hay mucha cosa para hacer, mejor seguir como estamos. A ver, yo qué te digo, no es difícil, es absolutamente divertido y gratificante. Lo que sí he visto en estos años es que a cada uno le llega su llamado en el momento en el que corresponde. Es por eso que cuando decidí escribir el libro, lo hice para cerrar este ciclo con el arcángel Metatrón y poder entregar esta sabiduría que me había entregado y que realmente en estos años ha transformado mi vida. Ha cambiado el modo en el que percibo mi vida y en el que percibo lo que me rodea, y ha llenado mi vida de bendiciones y de regalos, y mi deseo era poderlo compartir con quien lo sienta en su corazón y a quien le resuene. Entonces llegará el momento para cada uno y será extremadamente fácil y natural, porque no se tratará de otra cosa sino de recordar lo que cada uno ya sabe. Va a ser natural. ¿Dónde se consigue el libro? El libro, Clarita, lo tengo en mi página en www.cristinamontana.com, en la sección de la tienda o de las compras electrónicas. Y básicamente lo que haces ahí es comprar la versión digital y el PDF que descargas en cualquier dispositivo electrónico y lo puedes leer desde tu celular, desde tu tableta o en tu computador. Está lleno de gráficas que explican cada una de las activaciones y de los conceptos, que son muchísimos y muy amplios, pero todo está graficado y aclarado en cada parte del libro. Y es un libro para no leer de afán, ¿no? Para ir, porque como cada meditación te va a llevar a un espacio en el que te vas a conocer más y en el que vas a permitirte elevar tu energía, pues toca despacio. Absolutamente sí, es importantísimo que cada uno siga su ritmo, pero yo sí les aconsejo al terminar cada una de las partes del manual para la ascensión, parar, hacer la meditación y practicarla. Cuando tú sientas que eso que practicas ya hace parte de ti, es decir, que te es tan natural que puedes simplemente cerrar tus ojos y, sin oír la meditación, visualizar y sentir todas esas energías y esas activaciones, puedes seguir a la parte siguiente. Doctora Cris, muchas gracias, bienvenida siempre. Es un placer que nos acompañes y nos orientes en este mundo espiritual. Gracias a ti por la invitación, Clarita. Feliz como siempre de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Muchísimas gracias. Y en Instagram, Cristina Montana 1111, ¿no? 111. 111, sí. Exacto. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.